Saludos, mi nombre es Diego Vaca, estudiante de la Fundación Universitaria Compensar y vengo aquí a presentar mi proyecto Visual Novel o Sound Novel para la asignatura de sistemas telemáticos. Para comenzar, quiero explicar qué es una Visual Novel. Visual Novel es un tipo de videojuego donde no hay interacción con un entorno 3D, sino más bien es un juego interactivo con imágenes estáticas y fondos prerenderizados donde interactuamos a través de textos y acciones en pantalla. ¿Por qué creemos que es importante nuestro aporte como tecnología? En la actualidad los jóvenes tienen algunas dificultades para hacerse con ciertas costumbres como la lectura, el hábito de leer o de comprar libros. Nuestra propuesta es un videojuego que adapte obras literarias a través de textos y personajes diseñados en pantalla, con los cuales puedan interactuar y crear historias por sí mismos sin necesidad de comprar un libro, sino simplemente descargándola de la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. A continuación les mostraremos nuestro proyecto. Como lo pueden ver, nuestro proyecto es una adaptación de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Vemos un entorno gráfico, una imagen precargada desde nuestros archivos. También vemos que podemos cargar partidas, podemos guardar puntos concretos de la historia a los que quisiéramos regresar. Un apartado de opciones donde podemos avanzar o retroceder la velocidad en la que se escriben los textos en pantalla, los niveles de audio. Tenemos un apartado donde explicamos el software con el cual hemos creado este proyecto, la sección de ayuda donde se escriben los comandos utilizados para interactuar con el videojuego. Vamos a darle comenzar y vemos que inmediatamente comienza la narración de nuestra historia, nuestro primer texto, y así vamos avanzando hasta que aparece nuestro primer personaje. Como lo vemos, aparece una figura que representa a nuestro personaje de Julieta y a su vez aparece un texto, un nombre sombreado con el color asignado a nuestro personaje y el texto que representaría los diálogos de cada uno de nuestros personajes. Esto lo veremos a continuación. Vemos en este momento cómo se ha hecho una transición de una imagen a otra, de manera que el usuario pueda estar siempre atento a lo que está sucediendo en pantalla. Aquí vemos a otro personaje, de nuevo su nombre sombreado por el color que lo identifica y el texto que es su diálogo en la escena. A continuación aparece otro personaje con el que está sosteniendo una conversación. Esta conversación sigue alternando los diálogos entre cada uno de nuestros personajes y sus respectivos diálogos en la obra literaria. Aquí lo que vemos es un entorno donde podemos tomar una decisión. La decisión sería intentar calmar a nuestro personaje Sansón, que como lo vimos anteriormente, está intentando buscar pelea con los sirvientes de los Montesco, que son la familia rival de nuestros personajes. O podemos pasar directamente a la escena de la pelea en la que se tropiezan con los Montesco. Esta sección del videojuego nos parece importante definir que nuestro software nos permite utilizar un sistema de puntos. Me quiero explicar mejor. Lo que busco explicar con esto es que, dado que nuestro sistema de videojuegos está basado o fundamentado en Python, nos permite guardar un sistema de puntos, de manera que si escogiésemos una opción podríamos sumar a la puntuación 5, o si buscásemos la segunda opción restaríamos 5 puntos. Al final de nuestra historia haría un cálculo matemático y de esa manera obtendríamos el final canónico de nuestra obra literaria o un final alternativo, dándole rejugabilidad a nuestro videojuego. En este momento vamos a escoger la opción número 2. Vemos que aparece un nuevo personaje y este nuevo personaje tiene su propio nombre, su propio sombreado de su color correspondiente y su texto.
podemos seguir avanzando y veremos cómo nuestros personajes interactúan a manera de diálogos entre sí, intentando comenzar una riña en las calles de Verona, que es la imagen que vemos de fondo. Como lo podemos ver, cambió de una escena a otra cuando vimos a nuestro primer personaje, y ahora que tenemos a estos personajes intentando representar la plaza de Verona, que es donde están sucediendo los hechos de nuestra obra literaria. También tenemos un apartado que es el apartado de nuestro narrador, que es una imagen en off donde lo que está haciendo es describir ciertas acciones. En este momento lo que está describiendo es que se acercan dos miembros de la familia de los Montesco, están llegando a la cena. Posterior a eso vemos que llega nuestro primer personaje. En este momento no cuento con la imagen de ese personaje, y vemos que llega nuestro segundo personaje, el cual sí tiene una imagen que lo representa. A continuación veremos cómo funciona esto. Ok, entonces ahora iremos al código de nuestro motor gráfico de videojuego. Como lo podemos ver aquí, su sintaxis es muy similar a la de Python. Si bien en Python definiríamos una variable de la siguiente manera, dándole a x un valor de 6 o a x un texto en pantalla que diga, por ejemplo, hola mundo. En Rempi, que es el motor que hemos escogido y que posteriormente explicaré, lo que hacemos es definir la variable y sus características, lo que sería una clase o un objeto en Python. En este caso lo que estamos haciendo es definir un nombre, el nombre de nuestro personaje, Julieta, que se identifica con la letra J y que tiene un color determinado en código CSS. De esa misma manera tenemos el personaje. También pasaremos a ver que, por ejemplo, para llamar a nuestro personaje solo hace falta poner su nickname. En este caso sería J, que sería el nombre de Julieta, que sería la primera aparición que vimos en pantalla. Diría, hola, soy Julieta. Su nombre teñido de un color rosa característico del personaje, y a su vez hablaría de Romeo, el cual también teñimos del color característico de Romeo. Vemos su diálogo y todas lo que aparece en pantalla. También vemos su segundo diálogo y vemos su desaparición de pantalla. Aquí la vemos aparecer por primera vez y en esta parte la vemos desaparecer. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Este es nuestro personaje que aparece en pantalla. Su nombre es alienhappy.png, que es el nombre de nuestra imagen en nuestra carpeta archivos. Y en el script simplemente lo que tenemos que hacer es show, que es el término que utilizamos para mostrar esa imagen en pantalla, y la animación que queremos que haga. En este caso es una animación de disolución o de aparición. Y también vemos que desaparece de la misma manera. Vemos como cada escena tiene un nombre. En este caso la escena se llama Plaza. Estamos saltando a la escena Plaza. La escena Plaza es donde aparecen nuestros segundos personajes y vemos cómo están representados por su letra característica y cada uno tiene su propio diálogo. También vemos cómo aparece el cambio de escena. Mientras que aquí teníamos un fondo diferente, aquí tenemos el fondo Plaza. De ahí sus iniciales BG, que serían background, que en inglés sería fondo. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí tenemos el fondo room, que si lo revisamos en nuestro sistema de carpetas, vemos que es el fondo que tenía nuestro primer personaje. Y si buscamos el fondo Plaza, veremos que es el fondo que tienen nuestros segundos personajes. Así nuestra historia iría avanzando hasta que lleguemos a nuestro menú, que es el menú de decisiones. En este momento es cuando podemos asignar un valor a cada decisión, de manera que si asignásemos a x igual a más 5, y la segunda opción sería, perdón, ahí no es acá.
y la segunda opción sería x igual a menos 5, después podríamos crear una variable llamada opción llamada decisiones, a la cual le daríamos una puntuación de 0. Esta variable iría sumando toda la toma de decisiones y guardándolo para que al final, cuando nuestra historia termine, dependiendo de nuestra puntuación, si es positiva o si es negativa, nos daría un final canónico o un final interpretado por nosotros. Para continuar con nuestra exposición, quisiera explicar qué es nuestro motor gráfico. Nuestro motor gráfico, o el motor de nuestro videojuego, se llama Rempi. Rempi es un motor de novelas visuales basado en Python. Nos pareció interesante dado que nos entrega un entorno gráfico generado también por el mismo motor Rempi. Rempi se utiliza a sí mismo como motor gráfico. Como lo vemos aquí, podemos crear menús en Rempi y también podemos generar una beta en la web, exportar nuestro videojuego a iOS o a Android de una manera muy sencilla. Algo que no podríamos hacer en Python, dado que una de las grandes críticas de Python es que Python es difícil de migrar a dispositivos móviles, mientras que Rempi soluciona ese problema dándonos un entorno gráfico amigable y que a su vez es fácil de migrar a dispositivos móviles, computadoras o, como lo vimos, incluso a páginas web, para que nuestro videojuego esté disponible para todas las personas en una página web. Nos gusta también que Rempi es un código abierto y gratuito de uso comercial, lo cual quiere decir que si bien nuestro videojuego puede ser gratuito, también puede ser de pago. Nuestros objetivos. Nuestro primer objetivo es crear un videojuego para dispositivos móviles interactivo. Como lo pudimos ver, nuestra historia avanza o retrocede dependiendo los toques en pantalla o los clics que demos en el videojuego. Nuestro segundo objetivo es innovar en el mundo de la lectura con una propuesta llamativa e incluyente. Llamativa porque estamos creando personajes con una estética de anime, la cual busca llamar la atención de las generaciones más jóvenes. Apartado visual. Incluyente, como lo explicamos al principio con el nombre del proyecto, es Visual Novel o Sound Novel. Lo que buscamos es que el videojuego también tenga una opción auditiva para personas con discapacidad visual. En la actualidad, algunas obras literarias en lenguaje braille son difíciles de conseguir, costosas o directamente no tienen esa adaptación, lo cual tiene que hacerse manualmente una a una, alejando el arte de la literatura de las personas que no pueden ver o que tienen una visión limitada, y a su vez poder interactuar con ella con toma de decisiones de la misma manera. Si tocase la parte derecha de su dispositivo móvil, tomaría una decisión, y si tocase la parte izquierda de su dispositivo móvil, tomaría otra decisión. A su vez, nuestro tercer objetivo es incorporar un sistema de puntos que incentive la relectura de las obras. Como lo explicamos anteriormente en el código de Rempi, lo que buscamos es crear un sistema de puntos en el cual, con una valoración de puntos y teniendo en cuenta que Rempi está basado en Python y Python es un motor matemático, buscamos crear un sistema de puntos que haga que las personas vuelvan a leer la obra intentando buscar ese segundo final, tercer final o cuarto final alternativo que tenga cada una de las obras, en el cual un final sería el canónico, o sea, el final común del libro, y los otros finales serían interpretaciones que nosotros haríamos en base a los comentarios de las personas que utilicen nuestra tecnología. ¿Cuál es nuestro alcance? Nuestro alcance es llegar a las personas o generaciones más jóvenes e incentivar la lectura en niños, adolescentes y jóvenes a través de nuestras Visual Novel, con el sistema de puntos interactivos y con un entorno gráfico llamativo. A su vez, lo que queremos es que al ver este tipo de videojuegos, los jóvenes se interesen por este tipo de tecnologías y busquen cómo las creamos.
encontrándose con Rempi, su sintaxis simple y su facilidad de utilizar. Rempi no requiere ni de un gran hardware ni de un gran software para funcionar. De hecho, es un programa portátil que se puede descargar de manera gratuita desde su página web. Nuestro proyecto es la adaptación de Romeo y Julieta, la obra de William Shakespeare. Es transcribir toda la obra, la cual nos beneficia dado que es un libreto de una obra de teatro, lo cual nos presenta los personajes, nos presenta las escenas y lo que está sucediendo en escena, lo cual nos permite con gran facilidad adaptarlo a esta nueva tecnología. Al final queremos crear una discusión. ¿Es Rempi un buen descubrimiento? Ya que está basado en Python, creemos que es un buen descubrimiento. Si bien algo que aleja mucho a las personas del entorno de la programación es la sintaxis y la difícil comprensión de nuestros usuarios, queremos captar la atención de nuevas generaciones. Creemos que al crear un videojuego que corre en dispositivos móviles con un entorno gráfico llamativo, podemos alcanzar a esos usuarios y podemos influir positivamente en ellos para crear hábitos de lectura. Como proyecto, nuestro proyecto nos parece un proyecto medible y alcanzable en un mediano corto plazo, dado su sencillez y fácil uso. A la vez está en un entorno de videojuegos donde gamificamos la lectura para las personas más jóvenes y las personas que no tienen ese hábito en la actualidad creado, sino que lo quieren empezar a desarrollar, para lo cual nuestro videojuego nos parece que es una propuesta de valor. Para finalizar, queremos agradecer toda su atención y estaremos atentos a todas sus preguntas.